Hoy estoy en el skatepark para explicaros el concepto línea roja. Lo vemos ahora. A lo largo de estos vídeos os he estado animando a que emprendáis, a que intentéis montar un proyecto, ya sea personal o empresarial. Pero sobre todo, si nos vamos al ámbito empresarial, vamos a ver que hay un concepto muy interesante que se llama la línea roja. Aquí, bueno, vamos a tener una línea verde porque el presupuesto no da para más, pero nos va a servir muy bien para explicar aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de embarcarnos en un proyecto, sobre todo en este caso cuando es empresarial. Hay que tener claro que a veces no es el momento de emprender. Uno puede ser porque mentalmente no seamos personas a las cuales emprender nos gusta y a veces nos veamos forzados a ellos. Ya eso empieza mal, ¿no? Si realmente no es el propósito que queremos hacer, el emprender, el que nos veamos forzados o obligados a hacerlo, pues ya no es una buena base como para empezar, ¿no? Sobre todo ahora, ¿no? Que pueda haber una crisis y que haya gente que emprenda porque no haya otra cosa, pues a veces no es la mejor manera, aunque a veces salen proyectos también interesantes de ahí. Pero sobre todo, antes de lanzarse un poco a lo loco, hay que pensar en qué punto estamos y qué recorrido tiene ese emprendimiento. Antes de pegar, pues como diríamos, ese gran salto, ¿no? Al final también una de las cosas que solemos tener y hemos hablado mucho a lo largo de estos vídeos es el miedo a pegar el salto y realmente lanzarnos a hacer un proyecto. Yo siempre os animo a que peguéis ese salto, pero antes de hacerlo habría que ver por lo menos 3 aspectos en los cuales tenemos que ver qué recorrido tenemos. El primero de todos sería el dinero. Al final no dejemos de ver que un negocio es dinero y que nosotros también necesitamos dinero para vivir. Al final no podemos hacer negocios que no sean rentables o que no tengan una fuente de ingresos y tampoco nosotros podemos vivir, como se suele decir, del aire. Entonces vamos a poner la línea roja, en este caso la verde, y el primer concepto del que vamos a hablar es poner dinero. Digamos que la línea roja sería una línea temporal o una línea que no podemos pasar nunca. Entonces, una de las cosas sería cuánto dinero tenemos para acometer ese proyecto. 1, si tenemos el presupuesto para lanzarlo, y 2, cuánto dinero tendríamos hasta vivir pues, sin ingresos, digamos, hasta que nosotros consigamos que ese negocio logre arrancar. Ahí habría diferencias. Si estamos lanzando una startup en la que no tenemos claro el modelo de negocio, es decir, un proyecto en el cual no sabemos muy bien si vamos a monetizar o si solo interesa a la gente, tenemos que poner una línea pues con más dinero, porque al final nos va a costar más arrancar y nos va a costar más tener los primeros clientes, incluso tener un sueldo. Otra cosa es que tú seas freelance, es decir, imagínate que eres una persona que te dedicas a la construcción y de repente montas algo relativo con la construcción, pero con algo que ya sabes y con clientes, por ejemplo, o sabes hacer páginas web y montas un estudio de diseño web y ya tienes clientes. Ahí ya tienes como el modelo de negocio claro, tienes clientes y ahí será más fácil que empieces a cobrar casi desde el primer día. Pero aún así, en cuanto al dinero, lo primero que tendríamos que hablar es si tenemos el dinero suficiente como para acometer el proyecto y cuánto tiempo en un horizonte también temporal, imagínate que dices me voy a dar un año, tendría para realmente yo subsistir, ¿no? Bajando todo tipo de gastos. A veces también cuando emprendemos, pues todos vemos las fotos en el Instagram de todo el mundo de viaje y nosotros tenemos que irnos bien cerquita porque al final tenemos que bajar presupuesto de todo hasta que realmente el proyecto sale adelante, ¿no? Entonces, un concepto sería el dinero. ¿Cuánto dinero tenemos para invertir en el proyecto y cuánto dinero tenemos para nosotros mismos, para nuestros gastos hasta que eso arranque? Segundo concepto sería el tiempo, es decir, qué tiempo le vamos a dar a este proyecto. Y esto prácticamente aunque tuviésemos un dinero ilimitado. He visto personas que quizá han hecho proyectos que no tenían mucho sentido y los han alargado eternamente, no han sido capaces pues, de matar ese proyecto, ¿no? Porque se veía que no tenía sentido. Entonces está bien poner un horizonte temporal a los proyectos. Yo ahora, por ejemplo, mi horizonte temporal es hasta final de año y a final de año valoro a ver cómo van los proyectos y si sigo adelante o si quito alguno o si en un momento dado igual tengo que dejar de emprender y hacer otra cosa. Pero es importante ponerse un tiempo. Al final, a nivel mental, si una de las cosas que nos ocurre cuando estamos haciendo un proyecto propio es que nadie nos pone fechas, pero sí que tendríamos que ponérnoslas y ahí plantearnos bien si ese proyecto está llegando a los objetivos, si está siendo rentable, si el equipo está funcionando bien, al final si está llegando a las expectativas que nosotros teníamos, y esto es un tema empresarial, o sea, o esto da dinero o no da dinero y a veces, bueno, pues le podemos dar una vida extra, pero lo que no podemos estar es dando vidas extras a proyectos que no funcionan eternamente. Así que el segundo concepto a poner es el tiempo.
El tercer concepto, que a veces se olvida, sería en qué está afectándonos el emprender en nuestro entorno. Es decir, al final imaginaros en nuestra familia, en lo que estamos cuidando a nuestras amistades, en lo que nos estamos cuidando a nosotros mismos a nivel físico. Es decir, si al final montamos un proyecto y aunque sea rentable y aunque sea muy exitoso, estamos descuidando a nuestra familia, nos estamos descuidando a nosotros mismos, esto pasa muchísimo a nivel psicológico, que de repente se nos empieza, yo qué sé, pues imaginaros, ¿no? a caer el pelo, a salir llagas de los nervios porque no llegamos a todo, o estamos, yo qué sé, pues no viendo a los amigos nunca, y es un pilar importante en nuestra vida. Ahí cuidado, y esto ponerle mucha atención, es decir, a qué vamos a renunciar a nivel, digamos, social, a nivel humano, para crear un proyecto y qué línea, en este caso roja, pero en este caso verde, no vamos a superar. Entonces, para mí estos serían 3 conceptos mínimos que habría que tener en cuenta. Uno, el dinero. Recordad, presupuesto y cuánto tenemos nosotros para vivir mientras emprendemos un negocio a nivel empresarial. 2, sería el tiempo, qué tiempo nos damos para realizar ese proyecto. Y 3 sería qué impacto va a tener esto a nivel social. Lo dicho, yo siempre os voy a recomendar que os lancéis, que empecéis, pero no sin cabeza. Hay gente que le he dicho que no emprenda, porque no es su momento. O sea, al final, oye, no, es que no tengo ningún ingreso, al final tengo una hipoteca súper alta y aparte, pues eso, no tendría ningún tipo de apoyo económico y me meto en un proyecto de alto riesgo. No lo hagas, o sea, no emprendas. Y hay otras muchas veces que simplemente, pues siguiendo esta regla, no, estoy montando un proyecto súper chulo y tal, no, estoy trabajando 20 horas al día. Bueno, a mí a veces cuando se habla de resiliencia es como una especie de resistencia a todo, y hay personas que, y perdón por la expresión, se están jodiendo la vida por hacer un proyecto, y eso tampoco les va a llevar a un buen lugar, porque el cuerpo luego te pasa factura. Y luego el tiempo, ya os digo, veo a veces proyectos con mucho tiempo de recorrido que al final no llegan a donde deberían llegar, y los emprendedores siguen ahí porque dicen no, que hay que creer en tu sueño, que no, que hay que seguir adelante, que hay que superar las dificultades, y realmente están pegándose contra un muro. Así que ese es el aprendizaje de hoy, Mirad bien de qué dinero disponéis para lanzar un proyecto y cuánto tiempo podréis estar pues un poco sin ingresos hasta que conseguís los primeros. Lo segundo, cuánto tiempo os dais, y lo tercero, qué impacto a nivel social está teniendo ese proyecto en vosotros. Nos vemos mañana.